egresado doctor por la Universidad de Salamanca. Hemos tenido buena relación, fue el director de la tesis mía de doctorado y es un gran conocedor de Julián Marías, un hombre comprometido y con gran sentido de iglesia. Luis Fernando, bienvenido, qué bueno que esté con nosotros. Gracias, Padre Raúl, un saludo a todos, gracias por la invitación. Me perdonan entonces el problemita técnico que tuvimos. Yo les comentaba hace un rato, Padre Raúl, que llevo 7 meses dando las clases por Teams y nunca había habido problemas, pero la ley de Murphy. Bueno, entonces, Luis Fernando hoy nos va, entre los temas que ha propuesto es trabajar un escritor que poco se conoce, apenas se está dando a conocer, es José María Esquirol. Es un barcelonés, según lo que he leído o lo que hoy pude mirar. Es un hombre que combina bien la filosofía y la psiquiatría y está trabajando bastante el tema de la proximidad en el mundo cotidiano. ¿Sí? Sí, así es. Muy bien, Padre. Bueno, Luis Fernando, bueno, lo escuchamos. Entonces, yo lo que quiero proponerles es esto. Primero, como que pongamos un contexto. El contexto que estamos viviendo, que nos refiramos a la situación que estamos viviendo. Luego podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo llegamos al desbarajuste imperante? Y podría ser que al final hiciéramos pues como la propuesta de Esquirol para que entremos en un diálogo. Bueno, Esquirol, como dijo el padre, es un catalán, es profesor en la Universidad de Barcelona, estudió en la Universitat Ramon Llull, que es la Universidad de la Arquidiócesis de Barcelona. Es un hombre de 56 años, por lo tanto, pues yo creo que con la ayuda de Dios le queda mucho por delante, un hombre muy prometedor. Escribe de una manera sencilla, profunda, agradable, pero el hecho de ser agradable y sencillo no le quita valor filosófico. Yo creo que se lo agrega. Ha escrito mucho, pero yo quisiera como resaltar 4 títulos, de los cuales vamos a beber en esta conversación. En primer lugar, un libro que se llama El respeto o la mirada atenta. Es un libro publicado por la editorial Gedisa de Barcelona. Muy en la línea de ese libro, entonces está otro publicado por Herder llamado Uno mismo y los otros, de las experiencias existenciales a la interculturalidad. En tercer lugar, el libro en el que nos vamos a centrar hoy, La resistencia íntima, ensayo de una filosofía de la proximidad. Y el más reciente se llama La penúltima bondad. Esto como para que nos hagamos pues como que nos comiencen como a sonar los títulos de los libros que ha escrito este señor. Y podríamos decir que lo suyo, como dijo el padre José Raúl, ha sido elaborar una filosofía de la proximidad. Yo me atrevo a decir que es de lo mejor que he descubierto recientemente en filosofía. Es un filósofo de ambiente católico. De hecho, estudió pues en la Universidad de Ramon Llull de Barcelona. Y además es una persona comprometida. Y en sus libros, aunque no lo diga explícitamente, se nota el sabor a evangelio. Bueno, pongamos entonces el contexto. En marzo de este año nos confinaron. ¿Y cómo nos llegó ese confinamiento? Llevábamos meses viendo en las noticias que había ocurrido algo en China, algo relacionado con el coronavirus. Y que eso como que se les había salido de control a los chinos, pero bueno, era una noticia más entre muchas otras. Y eso estaba muy lejos. Eso estaba en China y nosotros aquí. Y luego nos dimos cuenta que unos chinos que estuvieron en el norte de Italia
infectaron a los lugareños y que por ahí entró ese virus a Europa y que Europa se fue infectando. Y entonces llegó el confinamiento europeo, pero eso estaba muy lejos. Y después entonces nos dimos cuenta que el virus ya estaba en América, que el virus estaba en Brasil, aunque lo negaran, que el virus estaba en Argentina, en los países que de pronto más relación tenían con Italia. Y después supimos que el virus estaba en Estados Unidos. Y entonces, yo me acuerdo que en Bolivariana, donde yo trabajo, el 13 de marzo hubo una reunión en la que participó el rector, los vicerrectores y los decanos y se analizó el asunto. Y entonces, por precaución, se decidió cerrar la universidad hasta nueva orden, a ver cómo evolucionaban las cosas. Y 3 días después, el 16 de marzo, entonces vino el confinamiento nacional y todos para la casa. Esto que todos lo conocemos, he hecho como ese brevísimo resumen por lo siguiente. Porque el confinamiento inicial, ese confinamiento estricto, y el de ahora flexibilizado, todo lo que se quiera, pero el hecho de que muchas personas estén todavía en la casa con teletrabajo, eso ha sido vivido de maneras muy distintas. Algunos, y ahí me incluyo yo, lo hemos llevado de manera muy positiva. Yo no me he aburrido ni un solo día en la casa. El hecho de no tener que estar moviéndome por la ciudad y metiéndome a trancones, eso ha sido una ganancia tremenda. El hecho de poder comer en la casa ni se diga. El tiempo me rinde más, preparo las clases, puedo hacer oración. Había una serie de libros que no había podido leer, los estoy leyendo. Oigo música, en fin, una cantidad de cosas muy interesantes. Y sé de gente que también lo lleva bien. Pero también sé de mucha gente, y por eso he querido comenzar por aquí, que no lleva bien el tema del confinamiento. Y sobre todo que no lo llevó bien al principio. Hace unos días en una reunión, el vicerrector pastoral de la universidad, que de pronto ustedes lo conocerán, el padre Diego Marulanda, nos decía que está acompañando a 5 parejitas de esposos, jóvenes casados recientemente, parejas que están en crisis. A 2 de esas parejas las casó él, a los otros 3 no, pero son amigos, y que le pidieron ayuda y nos contó lo que había dicho una de esas parejas, porque estaban en crisis, porque no se soporta. Decía entonces la esposa que una cosa era verse un ratico por la mañana y otro rato por la noche y los fines de semana, pero que era insoportable tener que estar juntos todos los días, durante semanas y durante meses, que se seguían queriendo, pero que no se soportaban. Y ayer, un amigo al que no veía, compañero de la universidad al que no veía hace ya 7 meses, yo hablo con él todos los días por teléfono y siempre me decía que estaba muy bien y ayer tomándonos un tinto me decía, hombre, yo le voy a decir la verdad, gracias a Dios pude volver a salir a la calle después de 7 meses, yo estaba desesperado, pensando en hacer incluso cosas indebidas. Y a lo que se refería era al suicidio. Y entonces, tercer ejemplo, un alumno nuestro de Bolivariana, un muchacho de 4º semestre de comunicación social, intentó suicidarse. ¿Y por qué? Pues porque, me decía, yo hablé con él, no soportaba la vida familiar, no soportaba la presión de la mamá, no soportaba las imposiciones del papá, no soportaba a los hermanos, en fin, estaba harto de la vida familiar. Y podríamos seguir así contando una cantidad de cosas. Por ejemplo, lo que me dijo un directivo de la universidad, que me dijo, hombre, ¿cuándo será que se puede salir? Y en el momento en el que se pudo salir, comenzó a hacer ejercicio, a montar en bicicleta. Y ayer por la noche me llamó y me dijo, hombre,
¿por qué no me invitas el viernes? Yo necesito salir de mi casa. Yo me estoy asfixiando, así me dijo. Y el último ejemplo, y quiero terminar con ese ejemplo porque me sirve para lo que voy a proponerles. El último ejemplo es el de un profesor que hemos sido, bueno, compañeros, pero no cercanos. Y una noche, yo creo que la hora, me llamó por la noche, 9:30 de la noche, una hora como inusual, para que lo llame a uno una persona que no es cercana. Y me dijo, hombre, yo sé que te va a extrañar esta llamada, sobre todo a esta hora, pero es que yo no tengo con quién más hablar de una cosa que me está sucediendo. ¿Y qué pasa, hombre? Hombre, yo me siento vacío, yo tengo miedo, yo creo en Dios, pero lo siento muy lejano. Yo rezo, pero yo no sé si está de ahora. Usted sabe que yo he sido un hombre de misa semanal, pero, pero yo siento que esos son meros ritos. Ayúdeme, hombre, porque yo sé que esta es una persona de fe. Y entonces miren lo que me dijo. Yo toda la vida he sido profesor, ya es un hombre a punto de jubilarse, se jubila este año. Toda la vida he sido profesor, me he dedicado a leer libros y a hablar de lo que leo y de lo que he pensado. Y tengo mi cabeza llena de razones, pero te voy a decir una cosa, esas razones no me han servido para nada. Me siento vacío, me siento solo y me siento triste. Y me decía, y tengo una buena esposa, y tengo unas buenas hijas, y no hay problemas en mi casa, pero yo me siento solo. ¿Por qué he querido decirles esto? A ver, la hipótesis que yo quiero lanzar es esta. Y voy a conectar con una idea de Esquirol, es la idea de desierto. Para sobrellevar el confinamiento o para resistir la presión social, hace falta tener algo dentro. Y no bastan las razones, como me decía este profesor, los conocimientos. Ni basta el dinero, ni las riquezas, ni el prestigio, ni la belleza, ni nada de eso. Se necesita un mundo interior, o religioso, o literario, es decir, algún asidero. Yo, ¿por qué creo que, ahí vuelvo y me incluyo yo y otras personas, ¿por qué hemos podido sobrellevar esto? Porque tenemos fe. Una fe que consiste en amistad personal con el Señor. Y yo al principio les decía que he aprovechado, sí, para trabajar, pero también para orar y para leer y para escuchar música. El Señor es mi soporte, pero en una tarde de sábado o domingo, sobre todo esas de domingo como son de duras, hombre, el regocijo de uno, el mío, por ejemplo, a servirme un café bien rico que a mí me encanta, sentarme junto a la ventana, yo vivo en un piso 17 con un panorama lo más bueno, cojo uno de los libros, ahora ando muy dedicado a Miguel de Unamuno, o cojo a este señor Byung-Chul Han, pero sobre todo Unamuno. Y yo creo que ese es mi piso, mi suelo firme, mi tierra firme. Pero cuando uno ha estado volcado en la actividad y uno ha vivido hacia afuera, dedicado a moverse, a producir, a ir de aquí para allá, cuando uno no sabe recogerse, el confinamiento se vuelve un asunto absolutamente insoportable. Y entonces ahí es donde conectamos con las ideas de Josep María Esquirol. Y por eso me voy a tener hoy a su libro que se llama La resistencia íntima. Y quiero comenzar entonces hablando de intimidad. Repito, en un mundo que vive hacia afuera, que educa para hacer cosas, que no educa para vivir hacia adentro, que educa para tener cosas, para manejar cosas, para controlar cosas, y no para saber de uno mismo y cuidar de uno mismo, es un mundo que nos deja
a la intemperie. Y por eso, entonces, la solución que nos propone Josep María Esquirol es recuperar intimidad, cotidianidad y proximidad. Intimidad, cotidianidad y proximidad. Cotidianidad, descubrir el valor de lo próximo, de los próximos y de lo próximo. Descubrir el valor de la mamá, del papá, del hermano, de la esposa, del esposo, de los hijos, de los que viven conmigo. Y si usted padre no vive con la familia, si usted vive con otro sacerdote, o si en su casa cural o donde usted viva hay unas religiosas que le sirven y lo acompañan. En fin, descubrir el valor personal de los que viven con nosotros. Y también el valor de mis cosas. Me decía un amigo mío, médico, el doctor Carlos Gómez Fajardo, me decía que se ha dedicado a reorganizar su biblioteca y que reorganizándola entonces seleccionó algunos libros, unos que ya había leído y que le llegaron profundamente y decidió releerlos, y otros que los tenía ahí para cuando tuviera la oportunidad de leerlos. Entonces seleccionó, me dijo él, 10 libros y que ya ha leído 5 de esos libros. Descubrir el valor de las cosas. Josep María Esquirol, cuando habla de cotidianidad, perdón, de intimidad, antes de entrar como a definir el asunto y a poner líneas programáticas muy altas, comienza con cosas tan sencillas como estas para descubrir el valor de lo cotidiano y de lo próximo. Comienza diciendo esto en Resistencia íntima. Volver a casa después de un día de trabajo, volver agotado y encontrarme con los míos. Descansar un rato y después ir a la cocina y preparar juntos la comida mientras nos tomamos una copa, es un catalán, mientras nos tomamos una copa y vamos preparando la comida y vamos conversando y nos vamos riendo. Disponer la mesa, servir la sopa, una sopa caliente, humeante, poner la ensalada, partir el pan, sentarnos a la mesa, bendecirla, servir los alimentos y comenzar a departir, a compartir como familia. Miren, antes de ponerse con cuentos muy elevados, pone esto. ¿Y por qué? Y nos dice, ¿qué es lo íntimo? Íntimo es lo cercano. Íntimos son los míos. Íntimo es lo mío. Íntimo es aquello en lo que yo consisto. Íntimo es lo cercano, lo próximo. ¿Y qué sería entonces lo contrario de lo íntimo y de lo cercano? Y nos dice lo contrario, en este caso, de íntimo y cercano, no sería lo lejano, sería lo abstracto. Íntimo es lo que me construye. Lo no íntimo es lo que me desgasta. Y entonces ahí ya llegamos al asunto. El mundo en el que nos movemos es un mundo de ires y venires. Es un mundo que nos desgasta. Es un mundo en el que se vive de urgencias. Aquí me salgo un ratico de Esquirol y entonces quiero citar a Byung-Chul Han, ese filósofo surcoreano, bien católico, en un libro que se llama El aroma del tiempo. En El aroma del tiempo, Byung-Chul Han nos dice que la nuestra es una época que no tiene aroma, que ha perdido la fragancia. ¿Y por qué no tiene aroma? Porque es una época de hiperquinesia, de constante actividad. Y el hombre de hoy dice, a toda hora se tiene que estar moviendo.
y no sabe detenerse. Lo único que sabe hacer es trabajar y no puede dejar de trabajar. No sabe parar. ¿Y parar para qué? ¿Detenerse para qué? Para cultivarse, para encontrarse, para disfrutar la vida. Y entonces, ese hombre que ya no se sabe detener, porque fue educado para producir, porque fue educado para acumular y controlar, es un hombre que siente que ya no le alcanza el tiempo, que no tiene tiempo para nada. Y entonces nos dice Byung-Chul Han que ese hombre ha perdido una noción, algo que para nosotros es muy, muy cercano. Ha perdido la noción de kairos. Él lo traduce como el tiempo bueno, el tiempo de lo agradable, el tiempo que me permite regocijarme, alegrarme, encontrarme, compartir, vivir, expandirme. Cuando se pierde esa noción de kairos, entonces, dice él, comenzamos a vivir de urgencias y de preocupaciones. Y entonces dice, un hombre así es un hombre que siempre vive a destiempo, a la carrera, porque tiene que entregar cosas. Y como hay que entregarlas ya, no tiene tiempo de hacerlas del todo bien, dejar que las cosas maduren. Y así como las cosas no maduran, tampoco puede madurar él. Se muere sin haber madurado, viejo pero no maduro. Por eso es que, vuelvo a Esquirol dice, hombre, tenemos que recuperar lo íntimo. ¿Y qué es recuperar lo íntimo o cómo se recupera? Poniendo la vida en equilibrio. Noción en la que coincide con Byung-Chul Han. Byung-Chul Han dice que el hombre de hoy vive en un continuo atonal. No hay sinfonía sino chirrido. Eso nos dice Esquirol. ¿Cómo se recupera lo íntimo? Lo íntimo se recupera aprendiendo a detenerse, resistiendo. Entonces, por eso el título del libro, La resistencia íntima. ¿Qué es resistencia? Entonces nos dice, en sentido político, recordemos que cuando los nazis ocuparon Francia, hubo grupos de ciudadanos que se organizaron en células, podríamos decir nosotros, células guerrilleras de partisanos, que se llamaban resistencia francesa. Es decir, era una manera de hacerle frente a un enemigo. Y entonces dice, claro, tenemos un enemigo o unos enemigos que nos están devorando. El nihilismo, el individualismo, la ambición, el egoísmo, la exterioridad, el consumismo, y a todo eso habría que hacerle frente, habría que resistirle. ¿Y cómo? Se le resiste a través de la intimidad. Y para que haya intimidad, repito, tenemos que detenernos. Y entonces, en ese otro libro que se llama El respeto o la mirada atenta, nos dice para qué detenernos. Detenernos para escuchar al otro, escucharlo con atención, mirarlo a los ojos, interesarnos en él. Porque puede ser que a toda hora estemos intercambiando palabras, pero no nos escuchamos. Nos gusta que nos escuchen, pero no escuchamos a los otros. ¿Quién sabe si yo conozco a mis hijos? Si yo en estos momentos de pandemia sé cuáles son los temores de mi mamá, que está anciana, o de mi papá, o de mis hermanos, o de mis tíos, o de sus feligreses, o de mis alumnos, o de mis compañeros decanos. Escucharlos, interesarnos.
Detenerme para saludar, para sonreír, para tomarme un café con el otro. Esquirol se vale mucho de esas cosas. La sopa caliente humeante, la taza de café, el vaso de cerveza, el cigarrillo, porque todo eso nos habla de lo personal y de lo interpersonal. Entonces, detenerme para poderme encontrar con el otro, pero un encuentro respetuoso, un encuentro interesado, un encuentro en el que yo me sereno, me sosiego para poder conversar. ¿Y de dónde viene la palabra conversación? Esa última palabra, versación, viene de vertere, en latín, que significa volverse. Cuando dos personas conversan, la una se vuelve a la otra. Y entonces nos dice Esquirol, hemos estado vueltos hacia las cosas, pero no vueltos ni hacia los demás ni hacia nosotros mismos. Y entonces aquí hago otras dos intertextualidades. La primera, hay una discípula de Heidegger que se llama Helen Weiss. Y entonces ella dice, ¿de dónde viene la palabra ética? Acuérdense que hay dos términos griegos, uno con eta y otro con épsilon, se pronuncia pues igual, ethos y ethos. El uno significa carácter y el otro significa morada, residencia. Helen Weiss se queda con esa, residencia, es la palabra más antigua, palabra usada incluso antes de Homero y utilizada por Homero. Originalmente era el lugar donde residían los animales, el hábitat de los animales, y después fue la morada de los hombres. Entonces Helen Weiss le da a eso un giro lo más de interesante y dice, ¿cuál es el propósito de la ética? ¿Para qué sirve la ética? Basada en eso de que la ética significa morada, el lugar donde se reside, dice, la ética no es un asunto de normas ni de leyes exteriores. La ética tendría que ser la construcción de una morada interior. El que tiene morada interior, nunca esté donde esté, está la intemperie. En cambio, el que no tiene morada interior, espiritualidad, pues si lo quieren ustedes, ese tenga y así sea mucho lo que tenga, ese siempre estará expuesto, indefenso, vulnerable a la intemperie. Fíjense qué idea más bonita. Entonces aquí vuelvo a Esquirol. Esquirol dice, hay que volver a casa. ¿A cuál casa? Dos cosas se entiende por casa. A la construcción del mundo interior. Porque es que si hay mundo interior, yo soy capaz de resistir. Pero cuando lo que hay es vacío, a mí solo me queda desistir. Y pone otra metáfora. Para entrar a un desierto hay que ser muy resistente, porque en el día hay calor, en la noche hay frío, se siente sed, se siente hambre. En la noche hay ruidos de animales, en el día hay un silencio pasmoso. Hay que ser resistente. Y dice, y vivimos en un mundo inhóspito al que hay que resistirle. ¿Y cómo se le resiste? Cultivando intimidad. Segunda intertextualidad. Unamuno en una obrita que se llama Cervantismo y Quijotismo. Se refiere pues a la locura del Quijote y dice, estaba loco Don Quijote. Y entonces comienza a comparar la locura y la cordura. ¿Cuál era la locura del Quijote? El idealismo. ¿Y cuál es la cordura de los cuerdos? La cordura de los cuerdos consiste en que tienen la inteligencia de las cosas. Saben hacer cosas, manejar cosas, atesorar cosas, acumular cosas, arrebatar cosas, negociar cosas. Y agrega, y esos que saben de cosas, lo que tienen es la ética del estómago, son utilitaristas. En cambio, un hombre como Don Quijote eligió, no estaba loco, eligió vivir la locura del idealismo. Y entonces agrega Unamuno,
Don Quijote sabía que los molinos eran solo molinos, pero quería que fueran gigantes, porque la época suya era una época vulgar, gris. Ya habían pasado de moda las caballerías y las hazañas de caballeros. Entonces la gente vivía para trabajar y trabajaba para comer, sin ideales. Entonces él por eso decidió ser caballero. Y como no había enemigos que enfrentar, quiso que el molino fuera enemigo. Y se va, lanza en ristre y el aspa del molino lo tira lejos y cae maltrecho, pero contento. Contento porque ha enfrentado a un enemigo. Contento porque está siendo el que quiere ser y no puede ser de otra manera. No se puede engañar. No puede dejar de ser él mismo. Entonces dice Unamuno, el imperativo moral, el primer deber de un hombre es ser fiel a sí mismo. ¿Y qué es ser fiel a sí mismo? Llegar a ser el que soy. Intimidad. Pero para eso me tengo que detener, me tengo que cultivar. Entonces aquí cito otro librito de Byung-Chul Han que se llama Loa a la Tierra. Byung-Chul Han es profesor y es escritor y se mantiene ocupado como todos nosotros. Y vio que ese mundo de ocupaciones y depresiones de la universidad en la que trabaja, Friburgo, Berlín, que eso lo estaba devorando. Y entonces, en Berlín, ya hay, parcelaron unos campos y alquilan, y los convirtieron como en jardincitos, en huertas, y los alquilan. Y él alquiló uno de esos jardincitos. Y entonces, todos los días, dice, saca un rato para cultivar el jardín. Pero más que cultivar el jardín, se trata de que se está cultivando a sí mismo. Él es surcoreano y es católico. Medita como oriental y reza como católico. Y piensa. Y saca un tiempo para él. ¿Para qué? Para cultivar la tierra. Y no se trata de producir, de que eso produzca un montón de hortalizas, que las va a vender. No, yo me imagino que las 2 zanahorias que eso le dará un metrico de tierra, pues se las comerá encantado. Pero es que no se trata de que eso produzca y se enriquezca. Se trata es del enriquecimiento personal. Eso es intimidad. Tiempo para uno, tiempo para los otros, tiempo para Dios. De esa manera se le resiste al mundo. Y entonces dice Esquirol, hombre, pero y entonces de esa manera cambiaremos al mundo. Porque yo comience a hacer eso y de pronto se me sumen otros 2 o 3. Eso sí hará mella. En un mundo en el que la gente es ambiciosa y quiere tener y destacarse y vivir cómodamente, eso sí calará. Y dice, no, es que lo importante no es cambiar el mundo. Lo importante es que cambie yo, que yo sea comienzo y que eso lo note en primer lugar yo y comiencen a notarlo los más próximos, fíjense, filosofía de la proximidad, y de pronto quieran hacer lo mismo, cuidar de sí mismo. Byung-Chul Han dice que él cuida piadosamente su jardín, pietas, cuidado, piadosamente su jardín, y que cuidándolo se cuida. Y que entonces ha aprendido a demorarse, ha aprendido a vivir despacio, ha aprendido a sacar diariamente un tiempo, un rato para él. Y que es un ejercicio que le ha servido para sacarle también tiempo a los suyos. Y entonces aquí volvemos a Esquirol. Cuando nos habla de intimidad, nos dice que la intimidad tiene que ver con mis afectos, con mis proyectos, con mis ideas, con mis creencias, con lo que es más mío y con los que son más míos. Porque es posible que sepamos mucho de cosas, que seamos buenísimos en el trabajo, que seamos hombres de éxito, pero
que personal y familiarmente seamos unos fracasados. Por eso es que cuando la gente se jubila, quizás después de haber llegado muy alto, y entonces ya lo que tiene es tiempo, pues está sola y no sabe qué hacer con ese tiempo y se deprimen porque no se han cuidado a sí mismos y porque han descuidado absolutamente a su familia. Por eso es que Esquirol nos dice el respeto, la mirada atenta, atención a los míos, a los que quiero, porque esas relaciones hay que cultivarlas. La relación con la esposa o el esposo, la relación con los hijos, la relación con los hermanos, la relación con los amigos. Vuelvo a la idea, y ya voy redondeando, a la idea de vida en equilibrio. Me salgo de Esquirol y voy a hacer una migajita de historia. Los romanos tenían eso que estoy llamando vida en equilibrio. La vida laboral de los romanos comenzaba a las 9 y de 9 a 3 de la tarde se dedicaban al negotium, el negocio, o sea, el no ocio. Y desde las 3 de la tarde hasta que cayera el sol, entonces se dedicaban al tiempo del ocio. Iban a las termas, bañitos de agua fría y de agua caliente, se hacían los esclavos les hacían los masajes, corrían, conversaban y después iban a los liceos, cultivaban las matemáticas, la retórica, la política, la filosofía, conversaban, debatían, pero la mañana, antes de las 9, ¿cómo había comenzado? Tiempo para los dioses y para la familia. ¿Y cómo terminaba el día? Tiempo para los dioses y para la familia. Por lo menos así vivían, pues, los romanos de la clase alta. Los pobres esclavos, pues no. Entonces, la mañana hasta las 3 de la tarde para el trabajo. ¿Y a eso cómo lo llamaban? Facere, de donde viene fábrica, fabricar. Se dedicaban a producir cosas. ¿Y cómo llamaban al tiempo de las 3 hasta la caída del sol? Ayere, hacerse a sí mismo. Una cosa es hacer cosas, producir cosas, y otra es hacerse a sí mismo. Facere, de donde viene fábrica, y ayere, de donde viene agenda. Dense cuenta de una cosa bien curiosa. En la agenda anotamos un mundo de cosas exteriores. Voy cerrando. Lo que nos hemos dado cuenta es que los horarios volaron por los aires. Y hay gente que no tiene ningún problema. A mí hay gente del equipo mío que me ha llamado a las 10 de la noche a hacerme una pregunta de trabajo. No, que me llamen y conversamos y nos reímos, pero ¿cómo así que a las 10 de la noche hablándome de una cosa de trabajo? No, eso no puede ser. No puede ser que un domingo le estén poniendo a uno cosas. No, no, eso no puede ser. Por eso nos enfermamos del colon. Y por eso hay gente que se ha ido quedando sola, aunque vivan con la familia, pero viven solos. Han perdido el valor de lo próximo y viven, vuelvo a Unamuno. Unamuno dice que Sancho Panza es un hombre encorvado sobre la tierra. Es un hombre que solo piensa en las cosas de la tierra y que él sigue a Don Quijote porque Don Quijote le prometió ser gobernador de la ínsula Barataria. Entonces, como es un hombre pobre que ha tenido que trabajar todos los días para ganarse el sustento, él quiere llegar a ser rico para no tener que trabajar y disfrutar la vida. En cambio, Don Quijote es un hombre que piensa en ideales. Tendríamos que lograr el equilibrio entre Don Quijote y Sancho Panza, entre Marta y María. Esa sería pues como la idea. ¿Cómo redondeamos entonces esto? Recuperar lo íntimo, aprender a valorar lo cotidiano. Es que vivimos en función de lo que todavía no tenemos, trabajando y esforzándonos para conseguir cosas, un carro, una casa, ropa,
Usted, por ejemplo, va a llegar a ser obispo, que me den un cargo en la curia, que me manden para el SPEC, que me manden para la conferencia episcopal, que algún día trabaje en el Vaticano, que me digan monseñor, que me pongan una sotana filetata. El otro quiere llegar a ser vicerrector, el otro quiere llegar a ser rector, el otro quiere llegar a ser presidente, el otro quiere llegar a tener una cuenta bien abultada, el otro quiere llegar a tener mujeres, el otro quiere tener lo último en tecnología. Y vivimos en función de lo que no tenemos, pero no valoramos lo que tenemos. Y valoramos más a las cosas que a las personas. Entonces, por eso es que Esquirol nos dice filosofía de la proximidad. Aprender a mirar o mirar por primera vez a la esposa, al esposo, a los hijos, a los hermanos, a los feligreses, a los amigos. Y mirar mi casa. Y valorar mi casa y las cositas que ya tengo. Y valorar mis libros. Valorar lo que he ido logrando y lo que yo ya soy. Y mirar el futuro con esperanza. Entonces, Esquirol, que al fin y al cabo es católico, dice, comienza a utilizar una serie de términos muy nuestros, como esperanza. Y en lugar de vivir a toda hora quejándonos, complicándonos, aprender a descomplicarnos y a vivir alegremente. Porque la alegría nos lleva a vivir mejor y facilita el encuentro. Pero para ello, entonces pone otro apuntico. Necesitamos ser humildes. Porque de pronto eso es lo que nos está matando. Porque el hombre de hoy es ambicioso. Porque el hombre de hoy es arrogante. Porque el hombre de hoy todo lo quiere controlar. Por eso algunos están tan preocupados en tiempos de pandemia, porque no logran controlar la situación. Entonces dice Esquirol, hay que aprender a ser humildes. No todo lo podemos controlar, no todo lo podemos tener, no todo lo podemos entender. No podemos hacer que la gente sea como nosotros nos gustaría que fueran. Entonces, descomplicar la vida. Valorar lo cotidiano, lo que ya tenemos. Hacer que mi casa, que mi entorno, mi biblioteca, mi sala, mi pieza, sean agradables, sean acogedores. Cultivar la relación con los cercanos. Dedicarme tiempo y dedicarles tiempo. Construir un mundo interior. Casa, y con esto termino. Mundo interior, pero también la casa material. Entonces dice, así como el techo descansa sobre unos muros y los muros dividen el afuera y el adentro, ¿cuáles serían metafóricamente los muros de la casa? Mis referentes. La posmodernidad destrozó los referentes. Y dice Esquirol, no, señor, una vida sin referentes no es posible. Y por eso es que estamos llevando tan mal, que llevan algunos tan mal la pandemia, porque no tienen referentes, porque no tienen fe, porque no tienen, se desesperan en el silencio y en la quietud. Pues porque ni lecturas, ni música, ni nada. La otra vez una señora me decía, yo me estoy enloqueciendo, porque es que mañana, tarde, noche, y no tengo nada que hacer. Una señora que no trabaja, es una ama de casa. Y dice, pues póngase a leer. ¡Ay, qué pereza! Hay una cantidad de cosas muy interesantes en YouTube, de conferencias. ¡Ay, qué pereza! Todo la pereza. Mientras no haya ilusiones, mientras no haya proyectos, mientras no haya referencias, el mundo nos devora. Por eso a ese mundo hay que hacerle resistencia con vida interior. Este es un resumen así pues apretadísimo de la obra de Esquirol. Eso está lleno de una riqueza tremenda y yo creo que es sobre todo pues como una motivación a que ustedes se acerquen y lo lean. El último libro, La penúltima bondad, que se refiere pues como al valor de la generosidad, es una cosa bellísima. En fin, en estos minuticos finales, si de pronto quieren comentar alguna cosa, como para ahondar un poquito en estas ideas que les he comentado, porque seguramente habrán sido muchas las personas que les han
compartido la experiencia tal vez dolorosa o tal vez agradable de estos días de pandemia. Entonces, no sé, ya les dejo la palabra a ustedes para que conversemos en los minuticos finales. Muchas gracias a Luis Fernando por este enfoque existencial, vitalista, espiritual desde todos los ángulos de vista que nos ha dado esta mirada a este confinamiento, pero que a la vez nos está invitando a valorar la cotidianidad. Esa referencia a todos estos autores, Miguel de Unamuno, Ban Chung-han, Esquirol, todos estos nos van buscando y nos van llevando allí a la intimidad. Hay un texto también bien interesante de Miguel de Unamuno que quiere hablar bastante sobre la intimidad y es Adentro. Es un texto que evoca mucho ese sentido de la intimidad adentro. Muy bello. Y otro de los textos que también hacían lo mismo, que podíamos también como ampliar en la misma reflexión de este Ban Chung-han, que es un texto que volvieron a editar en estos días y es la desaparición de los rituales. En esta época posmoderna se ha perdido mucho los rituales y se han perdido los referentes. Incluso llega a decir él que queremos ser tan auténticos, que hemos perdido los rituales y el ritual siempre lleva un respeto. No hay comunidad porque no hay comunicación o no hay comunicación porque no hay comunidad. Los rituales siempre llevan a ese respeto, a esa distancia y el ritual siempre invoca a una intimidad de la persona. Simplemente así como para complementar y ampliando un poco más lo de Luis Fernando. Si alguien más nos quiere participar, alguna pregunta o conversar sobre esto que Luis Fernando nos ha convocado y que quiere que conversemos en ese sentido de la etimología que daba, bienvenida a la conversación, tertuliar. Absoluto silencio. Sí. Tenemos padres así, tenemos de Bangladesh, tenemos de Chile, Oscar Marín, Botero, Germán, tenemos de Sonsón, y aquí de Llano Grande. Contamos también con Jorge Eliezer, con el padre Ferneider de Populorum Progressio. Saludo a todos ustedes, a Elkin desde Río Negro, todos ustedes, muchas gracias a Johnny desde Sonsón, a Fabio. Bienvenidos a este conversatorio, a este tertuliar. Entonces, bien pueda, participemos. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Johnny. Claro. Lo escuchamos, Johnny. Sí, bueno, agradecer. Llegué pues a las 8 de la noche, estaba en una reunión ahorita, una actividad, no me escuché todo, pero lo que alcancé a escuchar pues sí me pareció muy, muy bonito eso que decía que Se nos que la fue. diferencia de lo íntimo era lo cierto. Esa frase me impactó mucho, porque pues de hecho en esta época pues que nos ha tocado hacer tanta cosa por medio virtual, sí, yo siento como que la distancia pues, pero aún en la distancia y todo con la gente, a veces con los hermanos, inclusive a través de esta tertulia, pues uno ve que la relación se puede ir haciendo concreta, se puede ir haciendo palpable, no como uno desearía, pero digo yo, peor sería no haber nada, ¿cierto? Que dijéramos, no, como lo virtual no es lo mismo que lo presencial, entonces no hagamos nada. Y para mí esta tertulia se ha convertido en un espacio muy, muy valioso, que he soñado y he querido, pues, ojalá poderlo hacer así en vivo, en directo, con los hermanos sacerdotes, sentarnos, darnos una extensión de manos, compartirnos un vinito, unos pasabocas, ¿cierto? Pero
Pero creo que sí, aquí se siente la cercanía. No somos abstractos. El padre Raúl se ha esforzado mucho por saludar a cada uno con el nombre propio, dónde está, cómo está. Y eso es algo que ayuda, es algo que estimula y hace más llevadero este tiempo de confinamiento que sí, ha golpeado y yo sé que algunos hermanos sacerdotes de pronto están muy afectados, están aporreaditos como decimos nosotros, pero que a través de esto pues se va paliando esa situación y podemos salir de esto bien. Tal vez no totalmente ilesos, pero sí no destruidos ni dañados para poder seguir luchando y sirviendo a las almas, sirviendo a la iglesia y viviendo la fraternidad sacerdotal. Sí, y a veces, padre, así es. Sí, la cercanía, así sea por aquí. Un mensajito de WhatsApp, un mensajito de correo, una llamada telefónica, que el otro no se sienta solo, que sienta que lo valoramos, que nos interesa. Miren, por ejemplo, que yo decía cuando les estaba dando la charla, yo procuro casi todas las noches llamar a un profesor de la universidad que vive solo y que la familia es de un pueblo. Está solo en Medellín, solo en un apartamento. Entonces también me contaba alguien de la universidad y entonces decidí llamarlos, de profesores muy jóvenes de la escuela nuestra, que se habían independizado de sus familias y estaban viviendo cerca de la universidad, cada uno en un aparte estudio. Una de esas niñas es de Bogotá, sola en Medellín, en un aparte estudio, con tendencia depresiva y estaba bastante mal. Y entonces yo la llamé y quedó muy agradecida y me dice, hombre, lo que a mí más me pesa no es el encierro, es no tener con quién conversar. Sí, yo hablo por teléfono, pero es que yo quisiera sentir a una persona al lado mío. Hay una cantidad de gente, mejor dicho, esto ha hecho que se descubra la soledad. Y muy bueno, si lo que se descubre es la necesidad del otro. Eso traducido a la pastoral. Yo creo que una de las cosas que tiene que enseñar la pandemia es que tenemos que acompañar a la gente. No basta con estar mandando frasecitas, no basta con mandar documentos de la iglesia, no, muy bueno ilustrar, pero hay que acompañar, que la gente sienta que nos interesa, preguntarles cómo están, qué sienten, saludarlos, qué interesa el otro como persona. Eso es muy importante. Rescatando pues eso que decía usted, padre, del valor como de la cercanía y maravilloso eso que dijo del vinito, de los pasabocas, pues porque eso cuando pueda ser, eso va creando un clima muy agradable y la vida se vuelve muy buena. ¿Qué más? Muy buenas noches. Hola. Muchas, muchas gracias por la exposición, por estas provocaciones que nos dejan una reflexión muy profunda en estos tiempos. Particularmente hago pues con una acotación de otra manera de llamar la virtualidad, ¿cierto? Son las herramientas telemáticas, por el nombre Telémaco, el hijo de Ulises y de Penélope en la literatura griega. Y Telémaco en su etimología interior tiene la expresión aquel que combate desde lejos. Esto para nosotros es muy, muy llamativo también, descubrir la lucha, el combate, la tenacidad, el arrojo, virtudes que también están ahí escondidas, pero hay que sacarlas a flote, hay que desplegarlas de nuestra humanidad. Y es muy, muy llamativo que pues de esa virtualidad pasemos a la virtuosidad, un trayecto, un camino que también hay que recorrer. Usted nos lo mencionaba desde esa interioridad, desde esa intimidad, desde el descubrir las potencialidades que tenemos como seres humanos, desplegándolas y jalonando también a esa humanidad que está ahí queriendo no perder la fe, la esperanza, queriendo no rendirse, sino dando lo mejor de ella.
Gracias, padre, qué palabras tan bonitas y gracias por la enseñanza de Telémaco, pues, porque yo no tenía idea de lo que significaba y interesantísimo ese juego de palabras también de pasar de lo virtual a lo virtuoso, digámoslo así. Oh, muy interesante eso y yo pienso que, yo en estos días estaba pensando que afortunadamente esto sucedió en este tiempo y no antes. Imagínense ustedes lo que hubiera sido tener que afrontar esta situación sin Internet. No tendríamos posibilidades de tener tertulias como estas, de estar conversando, de que el mundo de la educación hubiera continuado, no tendríamos la oportunidad de la misa también por YouTube o por Facebook o por donde sea que esté llegando la misa o por Teams o por Zoom. Estaríamos aislados, incomunicados, sin saber qué estaba pasando, atenidos a lo que dijera tal vez la radio y la televisión, pero sin interacción. Entonces, hombre, estas herramientas, así se presenten problemas como el que se nos presentó al principio de este encuentro, estas herramientas facilitan mucho y yo creo que son una bendición y que deben ser utilizadas para encontrarnos con la gente. Incluso yo le he insistido mucho a los profesores que tengo a cargo. Yo les he insistido mucho, no comiencen la clase sin preguntarle a los alumnos cómo están, sin interesarse por ellos. Y entonces esa fue una discusión que se suscitó en un encuentro de decanos, porque 2 veces el decano de alguna escuela ha traído un cuento, pues, una inquietud de los profesores de esa escuela. Bueno, digamos, lo de la Escuela de Ciencias Sociales, que le dicen, bueno, y es que a nosotros nos corresponde preguntarle al alumno cómo está. Eso no será una intromisión en la vida privada. Eso no será mal recibido. Lo mío no es dar la clase. ¿Yo por qué tendría que ir más allá? Eso no será mal interpretado. Y entonces, claro, gente que tiene todo ese mundo de cuentos en la cabeza, se da cuenta que un alumno, como les dije al principio, de 4º semestre, decide suicidarse, afortunadamente sin suerte, y no lo llaman a ver cómo está, porque están discutiendo a ver si es debido o es indebido preguntarle a un muchacho cómo está. Entonces, como nadie se aventuraba, pues yo me aventuré, no es de mi escuela, me comuniqué con él y le pregunté cómo estaba y conversamos. Y me contó por qué lo había hecho y me contó cómo se estaba sintiendo. Y entonces yo que soy entroncito le dije, oiga, hombre, ¿usted es creyente o no? Me dijo, sí, soy creyente y es lo que me está sacando adelante. Ah, con eso hubo, para que yo me metiera por ahí. Entonces le hablé de la misericordia de Dios y le hablé de la confianza. Bueno, hablamos mucho rato. Y al otro día fue él el que me llamó y me dijo, profe, qué bacanería estudiar en esa universidad. Pero le voy a decir también una cosa, muy agradecido con usted porque me llamó y ojalá que algún día podamos conocernos, pero me llama la atención que ninguno de mis profesores me ha llamado. Los profesores de él estaban discutiendo pendejadas, si me puedo disque meter o no en la vida del otro, y entonces claro, cada uno metido en su huequito. Individualismo, estupidez. ¿Qué más? ¿O terminamos aquí? Buenas noches. Buenas noches. Padre Fabio, bienvenido, lo Padre, escuchamos. cordial saludo para todos. Muchas gracias, profe, por esas reflexiones tan interesantes al escucharlo, pues pensaba en todos esos principios que nos da Munier cuando nos habla también de la necesidad de la interioridad, la propuesta que se hace precisamente desde un punto de vista filosófico y ético, de que la salvación y el camino para salir adelante en la sociedad está en la meditación, en el afrontamiento, como él lo llama. Y cuando hablaba de este profesor Chuan, pues pensaba también en esta situación que vive Víctor Frank, cuando habla que nos podrán insultar, nos podrán decir todo, quitarnos lo que sea, pero no nos podrán quitar nuestra existencia desnuda, hablando pues de esa necesidad de la proximidad. Y pues coincido con todo eso que está diciendo con respecto a la propuesta de Frank, precisamente
la logoterapia, encontrarle un sentido, y el sentido se lo tenemos que encontrar desde el otro. Cuando empezamos esta ocasión de la pandemia, yo recuerdo que en una tertulia inicial yo hacía un comentario y decía que me preocupaba era el distanciamiento en el que nos están teniendo, porque entonces está desapareciendo el prójimo, la proximidad, la otredad, el misterio, la característica en términos teológicos, el sacramento, el otro, todo lo que implica para mí como don de Dios. Entonces, pues ahí es donde nosotros no podemos perder la esperanza. Muchas gracias por todo lo que nos enseña, las inquietudes que crea, y maravilloso pues ese manejo que hace también con Don Quijote y Unamuno, pues que es tan interesante para nuestra vida. Gracias, Padre, por eso que nos está diciendo, y sobre todo, sí, lo que quería era como una invitación a pensar y a que la predicación o el evangelio o eso de lo que se habla en las universidades católicas, el humanismo, no se quede en conceptos. Eso hay que encarnarlo, eso se tiene que volver vida a la manera de Jesús. Un Jesús que mira a la gente, que toca a la gente, que se relaciona con la gente, que quiere estar con la gente aunque esté muy cansado, ¿cierto? Ahora pues el estar con la gente será un estar telemático. Bueno, pero es una manera de estar con la gente. Pero también quiero agregar una cosa. Yo no puedo estar con la gente si primero no estoy conmigo. Usted utilizó la palabra meditación. Eso es uno de los descubrimientos de Byung-Chul Han y por eso consiguió ese jardincito. Para poder escribir libros sustanciosos y para poder dar clases de verdad y para poder servirle a la sociedad, primero se tiene que cultivar a sí mismo. Lo mismo para una predicación buena o para una clase buena o para escribir una cosa que valga la pena. Pues primero tengo que tener mundo interior, porque si no me vuelvo un repetidor o hago otra cosa que también denuncia Esquirol. ¿Cuál es, dice él, uno de los problemas del mundo actual? Es que es un mundo funcionalista, en el que al otro se le valora por su función, por lo que podemos obtener de él. Y una vez obtenido, ya no nos interesa más esa persona, no nos interesa en cuanto persona. Y entonces se nos vuelven cifras montoneras, y entonces es la de los tintos, la secretaria, el chofer, el portero, pero ¿y cómo se llama el portero? ¿Y qué piensa el portero? ¿Y qué problemas tiene el portero? ¿Y qué angustias tiene la señora de los tintos? No, que no sirvan. Y entonces que todo el mundo gire en torno a mí. Y entonces yo soy un déspota que no valora a nadie. Pero puede ser que sea un déspota que hable muy bonito. Había un profesor de la Facultad de Filosofía nuestra, que gracias a Dios, es una bendición enorme, gracias a Dios se jubiló, porque ese tipo era insoportable. ¿Y saben de qué escribía? Filosofía de la relación interpersonal. Y no saludaba. Y mientras trabajaba con nosotros antes de jubilarse, las reuniones de profesores terminaban en batallas campales.